Latinoamérica. Soy Rocío González. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias desde luego a RIMAX España y a la Escuela RIMAX por darnos la oportunidad de poder compartir con todos nuestros conocimientos. Algo que siempre les digo es que desde luego no soy la que más sé, ni mucho menos. Soy una persona bastante luchadora y me encanta compartir lo que he aprendido en este negocio, ¿no? Y sobre todo lo que he aprendido de RIMAX y espero que podértelo transmitir con entusiasmo y desde luego que entre todos aprendamos, ¿vale? El webinario de hoy es el webinario que se llama Una buena entrevista. ¿Cómo prepararnos para tener una buena entrevista? Sabemos que si nosotros tenemos la capacidad de llegar con un cliente y tener una muy buena entrevista, prácticamente tenemos la exclusiva y prácticamente tenemos el negocio hecho. Todo parte de tener una muy buena entrevista de captación. Obviamente, como todo, hay que estar preparado para tenerla en todos los sentidos y esto es parte de lo que quiero compartir con ustedes, ¿vale? Desde nuevo, bienvenidos y gracias a todas las oficinas de RIMAX en Latinoamérica por haberse apuntado. Realmente para mí es todo un orgullo tenerlos aquí. Ok, empezamos entonces con la presentación. Si el sistema me deja, claro. Ya estamos aquí. Bueno, básicamente algunos que hayan hecho algún curso conmigo saben que la filosofía, una vez leí esta frase, y para mí, digamos que ha marcado un antes y un después en el negocio inmobiliario, en mi desarrollo del negocio inmobiliario. Básicamente marca la filosofía de lo que es mi negocio y de ahí pues mis valores y todo lo que quiero hacer. Y dice, el secreto en realidad el secreto no es correr detrás de las mariposas, sino cuidar tu jardín y que ellas vengan a ti. ¿Cuántas veces hemos intentado ir a buscar a aquel cliente de la propiedad interesante o intentar atraer gente o buscar a la gente y que lo que provocamos realmente es todo lo contrario? O sea, vamos buscando a los clientes y conforme buscamos no quieren trabajar con nosotros o ya tienen otras inmobiliarias o ya tal. Yo lo que te propongo aquí, y eso es parte de lo que vamos a ver durante esta hora, es que realmente prepares todo tu camino, prepares tu sistema, prepares, ahora sí que con la fuerza que nos da el estar en RIMAX y demás, que prepares todo tu jardín, todo tu escenario, tus documentos y sobre todo a ti mismo para que la gente quiera trabajar contigo. Que tú no tengas que ir a buscar a ese cliente, que no tengas que ir corriendo a ver si puedes llevar su propiedad, etcétera, sino que la gente hable tan bien de ti que todos digan, yo quiero trabajar con él. Entonces, esa es básicamente mi filosofía. Desde un principio pensé que era mejor dar que recibir y he hecho muchas cosas que me han ayudado a atraer clientes. Como te digo, lo que quiero compartir contigo básicamente son mis experiencias. Desde luego, como cualquier persona, tengo muchas cosas que mejorar, pero bueno, estamos en el camino y de eso se trata, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de lo que pasa al principio, sobre todo cuando empiezas en el negocio inmobiliario o inclusive mucha gente que ya está en él. Muchas veces cuando empiezas un negocio, empiezas el negocio con muchísima ilusión, con muchísimas ganas. Estoy en el negocio de las bienes raíces, el negocio donde hay dinero. Estoy en el negocio inmobiliario y aquí, si me muevo, siento que sé que voy a poder tener muy buenos ingresos. Y de hecho, pues obviamente cuando tienes la entrevista con el broker o con el manager de la oficina, te ponen unas perspectivas de que el cielo es el límite y tú puedes y demás. Pero de repente, la verdad es que somos seres humanos y dices, bueno, ¿y esto cómo me lo como? Te entra una angustia y un no sé qué que dices, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el primer paso? Pues esa es un poco parte de lo que vamos a ver aquí. Finalmente estoy aquí para ayudarte en lo que te pueda ayudar, nunca mejor dicho. Básicamente, una de las cosas que he visto dentro del negocio inmobiliario es que la mayoría de los agentes quieren hacer mucho dinero y quieren hacer cosas, pero exactamente no saben qué hacer o por dónde hacer. Desgraciadamente en este negocio
tenemos que tener varias capacidades y una de ellas es aceptar el no, porque este negocio prácticamente el 90% de tiempo tienes negativas, ¿no? O no te quieren dar una exclusiva, o no te aceptan una oferta, o no les aceptaron el crédito en el banco y demás. Entonces tienes que ser una persona realmente fuerte. Si no lo eres, te tienes que hacer una persona fuerte. Pero sobre todo tienes que trabajar con objetivos y objetivos en mente que sean muy fácilmente clarificables. Cuando vienen agentes a mi oficina, yo les comento que realmente no hay que preocuparse demasiado, hay que ocuparse de las cosas y es parte de lo que vamos a ver. Pero sobre todo, cuando queremos hacer dinero, hablamos de que quiero tener muchas ventas al mes. Entonces, yo siempre hago este ejercicio, el cual aparece aquí. Si tú quieres tener aproximadamente 2 ventas al mes, seguras, quiero tener 2 ventas al mes, realmente te aconsejo que, además la experiencia lo dice, que tengas aproximadamente unas 12 exclusivas activas, de 12 a 15 exclusivas activas. Eso se dice fácil, por supuesto hay que empezar por la primera exclusiva y es parte de lo que vamos a ver. Tener una exclusiva es fundamental porque si tienes una exclusiva tienes el principio de algo que puede ser un negocio. Si tú estás acostumbrado a trabajar en abierto o piensas que los que trabajan en abierto trabajan más felices y venden más, te puedo asegurar que no. Te puedo asegurar que conozco profesionales, por lo menos en toda España, en Canadá, en México, que trabajan con exclusivas y realmente veo que su vida es bastante mejor y bastante más tranquila sobre todo, ¿vale? Para, digamos, poder tener de 12 a 15 exclusivas activas, digamos, tienes que empezar a pensar que tu ratio, tu volumen de negocio importante tiene que ser tener pues aproximadamente unas 2 o 3 exclusivas al mes. Más es complicado, lo vamos a ver y vamos a hacer los números, ¿vale? Para tener de 2 a 3 exclusivas al mes, al menos tuve que haber tenido 12 entrevistas. Por eso es tan importante el tener una buena entrevista, porque de ahí depende de si tienes éxito en tener de 2 a 3 exclusivas. Digo 12 entrevistas porque depende un poco de, como dicen en el béisbol, de tu porcentaje de bateo. Depende un poco de cuántas entrevistas realices, de qué tan bien te vayan esas entrevistas para que te firmen una exclusiva. Si te firman una exclusiva de cada 2 o 3 entrevistas, pues obviamente tienes que tener 12 entrevistas al mes. A mí, hoy por hoy, pues sinceramente me va bastante mejor y tengo que tener bastante menos entrevistas. Quizás porque la verdad he tenido la suerte de que ahora la mayor parte de mi negocio no tengo que salir a buscarlo, sino que me llega. Realmente me considero una persona bastante suertuda y pues la suerte también me la da el trabajo. Se los voy a comentar por aquí. Si yo quiero tener, les decía, las 12 entrevistas, pues al menos tengo que tener 24 contactos. 24 nuevos contactos es la prima del amigo que no vino a la fiesta pero que está vendiendo su departamento o que está vendiendo su casa o que quiere vender el local o que quiere vender una oficina. ¿Cómo puedo yo llegar a esas personas que quieren vender o comprar una oficina o que quieren vender una casa? Preguntando. Básicamente, esos contactos surgen por lo general, y ahí es la parte más interesante, de los contactos que sea capaz yo de generar, ¿vale? Si tengo, por ejemplo, amigos en la escuela y demás que me puedan traer a esos recomendados, pues obviamente tengo una capacidad para tener esas entrevistas, ¿ok? Ya tendremos otro webinario, si así lo desean, de toda la parte del posicionamiento y de cómo atraer a estos clientes, ¿vale? Ok, por lo pronto, bueno, pues este es un poco el tema de los números. El tema de los números es interesante porque, nosotros que ejercemos el negocio inmobiliario, yo hasta hace muy poco era agente inmobiliario, hoy en día sigo ejerciendo como agente, pero también soy manager de una oficina, somos ya 5 compañeros, pero finalmente mi día con día es el día con día típico de un agente, es decir, estoy sola la mayor parte del tiempo, estoy sola con mis llamadas, estoy sola con mis clientes, pero sobre todo estoy sola conmigo misma. Por eso es tan importante tener claro los números, tener muy claro y sobre todo los mensajes que me digo a mí misma, que eso es parte de lo que vamos a ver. Pero te decía, lo de los números tiene que ser
normal, tiene que ser algo que tenga yo como base. ¿Por qué? Porque si un día me siento deprimido, porque es normal sentirte deprimido, porque a lo mejor has tenido 3 entrevistas y las 3 te han dicho que no te quieren dar una exclusiva, pues a lo mejor ese día no estás de buenas, claro, pero si piensas que aún te faltan 9 entrevistas más por hacer y que a lo mejor alguna de ellas te va a firmar una exclusiva, pues sonríes y sigues adelante, que este es parte del show. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el proceso de captación. Digamos, dentro de la primera parte del proceso de captación está la prospección, que, bueno, si bien puede ser geográfica o demográfica, es decir, puedes trabajar en una zona y patearte la zona, conocer la zona o a través de contactos, independientemente de dónde te vengan estos clientes, que como te digo, seguramente volveremos a dar otro seminario o webinar a través de internet para hablar de prospección y de cómo conseguir estos clientes, ¿vale? Vamos a hablar ahora de lo que es la primera visita. Lo que es la primera visita, después hablaremos de la segunda reunión y la valoración y el compromiso y desde luego la firma de la exclusiva, que es lo que nos trae aquí. Prospección, de lo que comentábamos y es parte de lo que hablaremos en otro webinario, pero para que lo tengamos un poco claro, todos los diferentes clientes nos pueden venir pues, por todas estas fases, por el posicionamiento geográfico que haga, es decir, escojo una zona de trabajo y esa zona de trabajo, pues trabajo muy bien la zona para conseguir contactos, visito los establecimientos que hay en la zona, tomo café en la zona, eh, hago mis compras en los supermercados de esa zona. ¿Por qué? Porque me interesa que la gente me conozca y a poco de tener una conversación repartir tarjetas. Realmente el éxito de este negocio está en repartir al menos de 3 a 5 tarjetas todos los días. Si logras hacer eso, verás cómo tu negocio se incrementa. El posicionamiento en redes sociales, en blogs, en participar en eventos sociales, eventos inmobiliarios, formación inmobiliaria, pero formación inclusive de otras cosas. Por ejemplo, muchos de mis clientes han salido de mis cursos de pilates y han salido de mis clases de cocina, etcétera, porque somos entes sociables y finalmente la gente, al final, todo el mundo conoce a alguien que quiera comprar o vender, ¿no? Esa es parte del show. Entonces, hablando de nosotros mismos, el negocio inmobiliario, digamos, es un negocio que se basa en la confianza. El negocio inmobiliario en sí, todo el negocio inmobiliario es un negocio basado en la confianza. La confianza quiere decir que la persona cree que un grupo o persona será capaz de actuar de la manera que espera, ¿vale? Y se ve más o menos reforzada en función de las acciones que tú hagas. Entonces aquí, en este negocio, cuentan o juegan, digamos, 3 aspectos muy, muy importantes. La confianza en uno mismo, yo creo que es fundamental y eso es parte de lo que tienes que trabajar. Si estás empezando en este negocio, como si tienes mucho tiempo, intenta ver en qué manera tú puedes hacer o qué tipo de cursos y qué tipo de cosas puedes hacer para que realmente ganes confianza en ti mismo. Desde luego tienes que saber aspectos legales, fiscales en nuestro negocio, porque es importante contestar a las preguntas de los clientes, porque en la medida que tú les contestas claramente a los clientes y les preguntas por qué, ese cliente ganará confianza y querrá hacer el negocio contigo. Ayer, por ejemplo, un cliente le preguntaba a uno de los chicos que trabaja conmigo y le decía, oye, quiero por favor que me des el certificado energético de la vivienda. ¿Y para qué lo quiere? No lo sé. Pues es fundamental, si alguien te pide alguna documentación de la vivienda, que tú seas capaz de saber para qué lo quiere. Porque si tiene alguna duda o alguna cosa, pues que tú seas capaz de saberle transmitir confianza y tranquilidad. Oye, ¿para qué la quieres? No, porque quiero ver si es ecológicamente factible o no, etcétera. Lo que sea, tu pregunta, porque muchas veces las respuestas que des generarán o no confianza y ahí hay que tener un poco de cuidado. Desde luego la confianza en el propietario, obviamente del propietario para ti como agente y como tú como oficina, pero como oficina RIMAX y demás. Y confianza en las acciones, por ejemplo, si tú quedas con un cliente de llamarle, llámale. Si quedas con un cliente de que le enviarás un email, hazlo.
Si quedas con un cliente, parece una tontería, ¿no? Pero ¿cuántas veces quedamos y no lo hacemos? Ojo, cada aspecto que yo no cumpla de mi trabajo con mis clientes es un punto menos hacia mi confianza. Entonces mi termómetro, perdón, va a variar mucho en función de las acciones que yo haga con mi cliente para generar o no confianza. No quiere decir que lo tengas que saber todo. Desde luego todos tuvimos un comienzo y desde luego no todos sabemos todo. Es normal. Lo que no se vale es decirle a un cliente, no lo sé, se lo investigo y después que el cliente no vuelva a saber de ti. O que le vuelvas a llamar al cliente, que le des un poco por su lado y le contestes cosas que o le cambies de tema. No, tienes que enfrentarte a las cosas y solucionarlas. Y si no lo entiendes, lo preguntas. Y si no lo entiendes, lo vuelves a preguntar o intentas entenderlo, porque eso va a ser parte fundamental de tu negocio, ¿vale? Desde luego, cuando un cliente trabaja con un agente inmobiliario, de lo primero que tiene que estar tranquilo y de lo primero que tiene que tener confianza es en el resultado. Luego entonces, es importante si estás empezando en el sector, como si llevas tiempo y a lo mejor no has tenido muchas ventas, que si tú no tienes las ventas, te ayudes con las ventas de la oficina. Oye, si estoy empezando y yo todavía no he vendido nada y mi cliente me dice, ¿y has vendido muchos pisos? Perfectamente, no por mentir, pero dices, oye, en mi oficina se han vendido muchos pisos. En mi oficina simplemente le estoy transmitiendo confianza. Yo, además, inclusive si le dices al cliente, pues mira, yo estoy empezando en este sector, pero desde luego con mi broker o con mi manager o con las personas que tengo detrás de RIMAX en mi oficina, tengo todo el soporte y todo el servicio que puedo tener para poder tener esa confianza. O sea, que no se preocupe que yo no le puedo garantizar que le voy a vender la casa, pero sí le puedo garantizar que haré todo lo posible para que se haga. ¿Ok? Entonces, para que hablemos de la confianza, primero tenemos que pensar también como agentes en qué es lo que realmente nos hace diferentes. Vamos a ver, trabajamos en una compañía, en nuestro caso, que la filosofía de negocio es espectacular para nosotros como agentes. En primer lugar, porque es nuestro propio negocio y así lo creemos. Yo desde luego estoy total y absolutamente convencida de ello. Es un negocio donde además no hay límites. Nadie te limita a lo que puedas ganar. Depende solamente de ti y eso es súper interesante. En Remax lo que nos hace diferente es que trabajamos con muy pocas propiedades porque nos interesan los propietarios, no las propiedades. Si tú llegas a una entrevista y solamente hablas con el cliente de la propiedad, pero no te dedicas unos minutos a hablar de su problema, pues quizás te vayas o se quede el cliente con una imagen muy pobre de ti. Cuando si realmente te preocupas de cuál es la problemática de tu cliente, te vas a dar cuenta que realmente a poco que le hagas preguntas de cómo ayudarle a resolver su tema, inclusive que le presentes alternativas de solución que inclusive puedan afectarte a ti como ingresos, pero que eso le dé al cliente confianza de, oye, pues me está recomendando que no venda, que haga esta otra cosa. Oye, pues qué interesante, ¿no? A lo mejor termina vendiendo y si no termina vendiendo, él te recomendará a muchos clientes, ¿eh? Tengo muchos clientes que me han recomendado de esa forma. Luego, formamos parte de una MLS nacional. Sé que en la mayoría de los países en Latinoamérica también tienen MLS o bolsas comunes de inmobiliaria, perdón, bolsas comunes de captaciones en exclusiva. En nuestro caso, en RIMAX España, desde luego así es. A nivel mundial, en RIMAX tenemos 96.000 asociados, que se dice fácil. Estamos presentes en 95 países y prueba de ello es que hoy tenemos a más de 50 oficinas conectadas. Eh, Bienvenidos todos, de todos los países de Latinoamérica. Para mí esto es un orgullo y además me hace sentir que efectivamente somos algo diferente y que efectivamente tenemos cosas que muchas inmobiliarias desearían tener. Desde luego, hay que saberlo utilizar y hay que aprovecharlo, ¿vale? Tenemos el mejor marketing inmobiliario, publicamos en todos los portales, nuestras fotos son diferentes porque intentamos hacer fotos diferentes. Si tú eres agente inmobiliario, haz cursos de homestaging, haz cursos de fotografía, busca todas las diferentes herramientas que te pueden ayudar a hacer mejor tu trabajo, porque desde luego RIMAX como plataforma tiene muchas cosas para darte, pero desde luego es tu responsabilidad formarte, es tu responsabilidad hacer buenas fotos. Tú sabes que habla más una imagen que 1000 palabras. Si una foto es buena, el piso se vende.
o el departamento o la propiedad, ¿ok? Luego entonces, si tú no sabes lo que es homestaging, yo creo que ya va siendo hora de que lo sepas. Homestaging es una forma de preparar las casas para venderlas. De hecho, ahora hay muchos programas de estos americanos de realities que nos enseñan cómo hacer este tipo de cosas. Hasta en la televisión lo tenemos. Tenemos cursos y eventos de formación como las convenciones que nos mantienen motivados y sobre todo nos mantienen con retos, ¿no? Tenemos relaciones con bancos y financieras y si tu oficina no las tiene, ayuda al broker y ayuda y motívalo a que tenga relaciones. Desde luego, desde la central las tienen, pero siempre es importante tener el contacto en la zona. De hecho, muchos de los clientes que tengo me los han recomendado los mismos bancos. ¿Por qué? Porque son ellos los que saben cuáles son los clientes que no pueden pagar. Si tú tienes buena relación con ellos, perdón, básicamente pues puedes tener. Contamos con asesores legales y fiscales para dar soporte a las dudas de nuestros clientes y si no, consíguelos. O sea, tú estás hablando de RIMAX España y desde luego en todos los países de Latinoamérica sé que los tienen. Pero tú como agente es tu responsabilidad, no es responsabilidad ni de la oficina, ni de RIMAX, Master Franquicia, etc. Es tu responsabilidad saber. Es tu responsabilidad que cuando estás con un cliente y te diga, qué es lo que pasa si no alquila, si alquila, etcétera, y que tú le puedas recomendar tranquilamente cuál es la ley, qué es lo que dice y qué factores tiene. No tienes que ser un experto, pero lo tienes que por lo menos saber explicar. Ahora, ¿cómo actuarías, ya entrando un poco en materia, hablando de la entrevista, cómo actuarías si te llama un amigo y te dice que tiene un problema? Yo te puedo apostar que antes de dejarlo hablar, perdón, te puedo apostar que seguramente no te pones, no le dices, espera, 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 déjame contarte lo guapo que soy, lo bien que estoy y lo mucho que sé. Desde luego que no. Si viene un amigo a contarte un problema, lo primero que haces es te callas y lo escuchas y después intentas ayudarle a buscar una alternativa de solución. Si eres como yo, además se la dices y no, etcétera, eso era broma. Pero quiero que pienses a partir de hoy que cuando hablas con un cliente es como si estuvieras hablando con un amigo con un problema. Siempre, yo tengo muchos problemas de concentración, la gente que me conoce lo sabe, pero siempre que estoy con un cliente estoy al 100% con mi cliente. No estoy pensando en todo lo demás que pueda rondar por mi cabeza, que tengo una capacidad brutal, sino estoy pensando en él y en lo que él me propone. Si él tiene un problema, que muchas veces es un problema muy sencillo de solucionar, yo estoy ahí para escucharlo y para proponerle alternativas, ¿vale? Si llego al cliente y el cliente me dice, ¿quieres ver la casa? Sí. ¿Quieres hacer fotos? Y me pongo a hacer fotos. La mayoría de las inmobiliarias hace eso hoy por hoy. Y ojo, cuidado, no nos confiemos. La mayoría de las inmobiliarias también están haciendo cursos hoy en día. Luego, entonces, ya no todas están haciendo eso. Entonces, es para nosotros como eh, mucho más de compromiso que efectivamente cuando estemos con un propietario en una primera entrevista no nos pongamos a hacer fotos ni nos pongamos a hacer cosas. Ahora lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Ojo, muy importante, hablar de tu voz interior. La voz interior, esta que nos va diciendo, este piso está buenísimo, esta propiedad está buenísima, cáptala, cáptala, cáptala. Y esa voz interior que te va comiendo el coco mientras tú estás hablando con el cliente, silénciala, apágala, porque muchas veces pensamos que estamos en un piso espectacular, en una zona espectacular que vale muchos millones de dólares o de euros o de pesos o de lo que sea y dices, esta es la propiedad que me puede llevar a comprar el coche que yo quiero. A lo mejor estás tan obcecado en, en eso que no te das cuenta que realmente a lo mejor no vas a poder solucionar el problema de tu cliente. O a lo mejor a tu cliente, a lo mejor a ti no te interesa captar ese cliente porque dentro de lo que te está diciendo claramente que no te va a pagar tus comisiones, porque hay clientes que lo dicen. Entonces realmente si estás distraído o si estás pensando esto lo quiero captar, esto lo quiero captar, pues a lo mejor no es la captación que tú quieres. Entonces ten mucho cuidado. Silencia tu voz interior. ¿Sabes lo que hacen los deportistas con este tema? Básicamente lo que hacen es practicar todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y el día del partido disfrutan. En este caso, tú lo que tienes que hacer es practicar tus entrevistas enfrente al espejo, con un compañero, con tu broker. Crea grupos para practicar estas entrevistas. Y cuando vayas con el cliente, ten muy claro cuáles son los pasos a seguir.
Y olvídate lo de tu voz interior, porque tan interesante puede ser un piso barato como un piso caro. Tan interesante puede ser un piso que vale, por ejemplo, en España, 30 o 40 mil euros, como el que vale 400.000. Desde luego la diferencia en comisión es interesante, pero tan importante es un cliente como el otro. ¿Por qué? Porque a lo mejor le vendes a un cliente un pisito de 30.000 euros o X combinado a en comparación a los otros países, hablando de una propiedad muy pequeñita, pero a lo mejor ese cliente te va a referenciar a otros 10 de 200, de 300 o de 400. No ningunees a las propiedades pequeñas y no supervalores a las grandes, porque a lo mejor las grandes no necesariamente te van a tratar como profesional. No quiere decir con esto que no captes propiedades caras, todo lo contrario. Vamos, si me oyen los brokers me pueden decir de todo lo contrario. Pero lo que quiero decir es que cuando estés en el cliente no pienses en la propiedad, porque puede ser muy interesante, pero el cliente no. Pero a lo mejor puede ser muy interesante porque es una propiedad de 2 millones, pero si el cliente debe 3, va a ser muy complicado que tú puedas venderla. Entonces, ve, practica sobre todo y disfruta mucho del juego. Bueno, entrando un poco ya en lo que es la toma de contacto, vamos a entrar ya en materia. La primera toma de contacto puede ser aquella, por ejemplo, si un cliente, un amigo me dice, oye Rocío, mi primo quiere vender la casa y tú le dices, oye, perfecto, pues mira, dame el teléfono que yo me voy a conectar con tu amigo y voy a hablar con él. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tanto si es un amigo como si es una llamada en puerta fría, lo que te recomiendo desde luego es que te sientes bien, pongas el pecho hacia el frente y sonrías. Porque cuando tú sonríes, cuando hablas, se te nota el estado de ánimo y se te nota la fuerza y la seguridad. Parte de la confianza viene, desde luego, con la seguridad que tú transmites. Entonces, lo fundamental cuando entres en contacto con un cliente es, sé tú mismo, siempre con muchísimo respeto, muy relajado, pero con mucho respeto y generando confianza. Siempre sé cortés, y siempre habla con un objetivo en mente. No hay cosa peor que alguien te llame solo porque sí. Obviamente si es tu amiga para contarte las cosas que le han sucedido en el día es espectacular. Pero a ti lo que te interesa en estos casos cuando hablas con clientes es tener un objetivo en mente. Yo necesito tener un contacto y ese contacto se tiene que transformar en cita. Luego entonces, ¿cuál es mi objetivo en una primera toma de contacto? Evidentemente conseguir una cita. Veo que me están poniendo atención. Vale, si ese es mi objetivo, una vez que consigo la cita, cuelgo hasta luego, gracias. No me enrollo ni le cuento historias a los clientes, porque los clientes nadie queremos oír historias. Cuando te habla alguien de estos de telemercadeo de, licenciada González, buenos días, mire, le hablamos de, y se tiran un rollo, lo que haces es colgar. Tú lo que quieres es que tus clientes no te cuelguen. Tú lo que quieres es generar confianza. Entonces, trata de ser siempre amable. Si haces una llamada en puerta fría y te contestan de manera grosera, no contestes con grosería, contesta, oye, mira, entiendo perfecto que estés molesto, si yo fuera tú seguramente contestaría de la misma manera, pero simplemente entiende que para mí es importante que poder ayudarte y sobre todo sé que puedo ayudarte a vender tu casa. El guión, yo una de las cosas que siempre le recomiendo a mis agentes, cada quien tenemos una forma de ser, entonces prepárate un guión que te ayude a llevar un ritmo y hacer ese guión que te ayude a hacer las preguntas clave. En el pasado webinario me mandaron un mail de, mándame las preguntas del guión, creo que no me entendieron. El guión cada quien se lo tiene que preparar, de hecho pues hay muchos guiones, pero un guión que simplemente te ayude a llevarte a donde tú quieres. En la primera toma de contacto no le cuentes toda la historia de tu oficina, no le cuentes, o sea, simplemente, oye, soy Rocío González, sé que tienes tu casa a la venta, estoy en la inmobiliaria RIMAX, me encantaría hablar contigo de ver cómo te puedo ayudar para vender tu casa. No, es que mira, ya he contactado con muchas inmobiliarias. Entiendo perfecto, seguramente si yo fuera usted también pensaría que es una pérdida de tiempo, pero me encantará si me diera la oportunidad de mostrarle que yo tengo cosas que hago diferentes que le pueden ayudar a vender su casa, estaría súper, súper contenta de poderle ayudar. En fin, hay veces y formas, obviamente esa es mi manera de ser, mi manera de hablar, cada quien dentro de su estilo y forma pues tiene que buscar eso, pero recuerda,
Tu primera toma de contacto te tiene que llevar a una entrevista. Una vez que consigas la cita y la hora, termina. Oye, pues encantada, muchísimas gracias por hablar contigo. Nos vemos el jueves a las 10. Siempre señaliza, intenta formalizar. Oye, ¿cuándo hablamos? Te voy a poner un ejemplo rápido. Hace 3 o 4 meses, mi compañera y yo fuimos a captar una propiedad. Estuvimos a punto de firmar la exclusiva, pero el cliente se puso molesto por una determinada situación y entonces nos dijo que no, que él iba a intentar el más. Bueno, da la casualidad que captamos el piso de al lado del suyo y lo vendimos en 10 días. El propietario le recomendó mucho, habla con estas chicas que son diferentes, que ta. Total que la llamamos un par de veces y nada. Al final le llamé, le dije, Germán, tenemos que hablar en tu casa. Necesitas vender y sabes que nosotros te podemos ayudar. ¿Cuándo quedamos? Y me dijo, no, ya le llamaré. Le dije, mira, Germán, no, ¿por qué no me vas a llamar? ¿Qué te parece si quedamos? ¿Qué día te viene bien? ¿El jueves cómo lo tienes? Bien. ¿El jueves a las 3 te viene bien? Sí. Pues el jueves a las 3:30 ya teníamos la exclusiva firmada. ¿Ok? Todavía no lo vendemos, pero fue la semana pasada, o sea que no me presione. Vamos poco a poco, pero es un poco el ejemplo. Si tú eres segura, si tú estás convencida de lo que estás haciendo, convences a los clientes. Si todavía te da miedo, practica, porque la única forma de que se te quiten los miedos es practicando. A mí me daban pánico las llamadas en puerta fría. Y una vez que empiezas, la verdad es que le agarras el tranquillo y dices, uy, esto está hasta divertido. Conozco gente, hablo, busco siempre cosas diferentes y al final tengo la capacidad de generar citas. Oye, esto es genial. Yo he hecho muchas ventas de puerta fría. He hecho también muchas ventas de repartir mis tarjetas en los ascensores. O sea que nunca sabes, como te digo, de dónde vienen los clientes. Bueno, imagínate que ya tuviste ese primer contacto, ¿vale? Y has logrado tener una visita, has logrado concentrar una primera visita. Para mí la primera visita es como cuando ligas. La verdad es que uno aprende a ligar a los 50 años, todavía no los tengo, pero estoy a punto. Y qué pena, ¿no? Porque cómo no aprendí esto a los 15 años. Pero bueno, finalmente, la primera visita es la conquista de la confianza. Es cuando el cliente te conoce, luego entonces la primera impresión vale muchísimo. Intenta, esto depende de cada país, inclusive de cada ciudad. La gente depende de qué zonas es más elegante, menos elegante, más seria o menos seria. Intenta siempre estar, desde luego, limpio, desde luego, oler bien. Intenta siempre ser educado. Si fumas, intenta no hacerlo por tus pulmones y por tu bien, pero bueno, si fumas, procura no hacerlo cerca del cliente porque para la gente que no fuma es bastante repugnante el olor. Entonces intenta al menos que no bien. Lleva todo tu material muy bien preparado, ¿ok? Esto es un poco, les voy a poner un ejemplo del tema de la confianza. Hace 3 años fui al ginecólogo, perdón por el ejemplo, pero es tan real. Entonces nosotras como mujeres tenemos que ir al menos una vez al año a que nos revisen. Y entonces fui con un médico en donde vivo yo, en Bétera, ¿no? Que es un pueblo de Valencia. Y fue al médico y me hicieron una ecografía y apareció algo. Y el médico empezó a decirme, uy, ¿qué es esto? Uy, qué pereza, yo ya no quiero operar, si yo ya me voy a jubilar, uy, qué horror, qué pereza. Bueno, hazte este estudio y nos vemos en 15 días. Yo salí de ahí y dije, Dios mío, qué horror, o sea, no sé lo que tengo, pero desde luego este doctor vamos, ¿qué hago? Bueno, me hice los estudios y volví a ir con este doctor. Segunda visita, ve los estudios, pues sí, tienes ahí algo, no sé bien qué es, pero yo ya no quiero operar, es que yo ya me quiero retirar. Y yo decía, pero no era un médico de la Seguridad Social, era un médico que yo estaba pagando por ir de mi seguro de gastos médicos. Total que me quedé súper mal. Y al final llegué a mi casa y dije, no, a este médico no lo puedo seguir viendo. No me genera confianza. O sea, tú te operarías o tú entrarías a un quirófano con alguien que no te genera confianza. Te apuesto que no. Ni con él ni con nadie. Para nosotros es fundamental. Si tú vas a un médico, si viene el electricista y lo ves con todo el material todo roto, mal puesto, que ni siquiera sabe cómo tocar los cables, no trabajas con él. Luego entonces, si piensas que
la vivienda de una persona es su principal patrimonio, por favor, vete bien preparado, aprende y lleva, porque tu primera impresión es fundamental. Desde luego me operé, pero fue con otro médico. Fui con otro que me dio muchísima confianza y todo salió bien. Bien. Al otro médico me lo encuentro de vez en cuando en el pueblo y lo saludo y ya está. Por fin se retiró. Era lo que él quería. Ten cuidado de los mensajes que mandas, ¿vale? Entonces, no hagas lo que las demás inmobiliarias hacen típicamente, es decir, entrar y hacer fotos con el móvil y salir corriendo. Este mismo cliente que les comenté que nos firmó la exclusiva la semana pasada, cuando le dijimos lo que nos íbamos a tardar haciéndole las fotos y qué era cómo tenía que preparar la casa para hacerlas, me dijo, de las 12 inmobiliarias con las que trabajaba, ustedes son las primeras que me piden que haga esto. Claro, le pedimos por favor que la mesa del comedor la pusiera con un mantel, vestida, con sus copas y tal, porque la gente compra emociones. No compra 4 paredes, la gente compra un estilo de vida, quiere sentirse cómo va a vivir ahí. Entonces, esa casa tiene que decirle algo a estas gentes. Eso es simplemente como un ejemplo. Es importante que cuando entres en la casa, si el cliente te dice quieres hablar o quieres enseñar la casa, en cualquiera de los dos casos, tú, si quiere que te sientes a hablar, te sientas a hablar y ahora te voy a decir las preguntas que tienes que hacer. Y si te dice que si quieres ver la casa, vas y haces la visita de la casa. Las casas están llenas de información si sabemos interpretarla. Tenemos que tomar en cuenta que en la casa hay cuadros, fotos, imágenes, ¿cómo se llama? Premios. Todos tenemos en nuestra casa el reflejo de nuestras vidas. Entonces, es muy fácil iniciar una conversación con alguien que, por ejemplo, entras en la casa y hay 28 pósters de barcos. Oye, ¿te gustan los barcos? Sí. Y si sabes del tema, habla. Obviamente, si no, le cambias el tema y hablas de fútbol. Pero buscas un poco tener esa empatía, ¿no? Que te conozca como persona. Oye, pues mira, no sé de barcos, pero uff, cómo me encantaría. He visto unos barcos de vela espectaculares en el puerto, tal. Simplemente, si tú le dices que no sabes de eso, inclusive le preguntas, oye, y explícame, ¿y este tipo de barcos? Y ellos se explayan, bueno, otra cosa fundamental. Si están tan bien y tienen fotos de sus hijos, no hay nada que le guste más a nadie en la vida que hablar de sus hijos. Obviamente, eso también se lo digo a los agentes. Cuando tú le preguntes a la gente por sus hijos, espérate a que te contesten, pero no le cuentes de los tuyos. A ellos no les importan tus hijos, a ellos les importa tu confianza. Entonces, gánate tu confianza en base a preguntas. No le cuentes tu historia. Ya habrá tiempo para todo, ¿ok? Lleva tu dossier. Al final de la presentación les voy a enseñar el dossier que utilizo cuando voy a las visitas con los clientes, donde les explico cómo hago las cosas y demás. Y al final de la presentación les voy a decir a dónde me pueden mandar un email para que les envíe las presentaciones, pero se las voy a enviar el fin de semana, que en el webinario pasado eran más de 100 oficinas y me volvieron locas con el correo, ¿ok? Bueno, entonces estamos en las preguntas, lo que hablábamos de las preguntas. ¿Basa tu conversación en preguntas directas? Oye, a ver, permíteme confirmar. Una vez que vendas tu casa, primero, ¿por qué vendes tu casa? ¿Qué pasa si no vendes? Hay mucha gente que esa pregunta ni siquiera se le espera y es alucinante ver la respuesta. ¿Cómo que pasa si no vendo? ¿Por qué? Porque nadie se imagina que puede darse el caso de que no venda su casa. Es como, ¿cómo? No voy a vender mi casa, ¿de qué me estás contando? Entonces es importante, oye, ¿qué pasa si no vendes? En esa pregunta, la mayoría es como, no, sí la tengo que vender. Ah, caray, no tenías prisa, ibas de chulo, no querías bajar el precio, no querías regalar la vivienda, pero ¿qué pasa si no la vendes? Esa pregunta, ojo, que ahí es donde la mayoría realmente te dicen por dónde van los tiros. Ahora, si te dicen que es que se van a mudar, que se van a ir a otro sitio y demás, pues empieza a preguntar, oye, ¿y en cuánto tiempo te quieres estar viviendo? Y tal, oye, cuando tú compraste la casa, ¿cuáles fueron los motivos por comprar la casa? Eh, yo, por ejemplo, el tema del precio, aquí son de las preguntas que típicamente hacen. Yo, la mayor parte de las veces no le doy importancia porque finalmente, si puedo no preguntársela, no se la pregunto y lo investigo por otros medios, pero si les dices, oye, ¿en qué precio la tenías? Pues en tal. ¿Y quién te ayudó a determinar ese precio?
Pues muchas veces la gente dice, bueno, pues el precio son $200.000 o 200.000 euros. Ah, muy bien. ¿Y qué te llevó a pensar que tu casa vale eso? Pues a veces te dicen, pues mira, es que debo el coche, debo la casa, debo tal, me quiero ir de viaje. A ver, espera, ¿tú quieres vender la casa o que te ocurra un milagro? Por eso es importante saber por qué vende la casa y por qué es importante de dónde determinó él ese precio, ¿vale? Y después tú, como buen profesional, le tienes que explicar de dónde sale el precio. Es importante que si tú le estás haciendo preguntas, espera las respuestas, no interrumpas, déjalo que conteste, aguarda. Los silencios son fundamentales. Oye, ¿qué pasa si no vendes? Haz un silencio y te darás cuenta que la gente en ese momento puede llegar a contarte la historia verdadera, ¿no? Tienes que pensar que eres House. No sé si han visto todos ese programa o la serie. House es un médico de estos muy simpáticos que decía que todos los clientes, todos los pacientes mienten, ¿no? En este caso, la mayoría de nuestros propietarios mienten. Todos los propietarios es, yo no quiero regalar la casa, yo no tengo prisa, yo no, y a lo mejor están a punto de quitársela. Entonces, pero finalmente, obviamente, si tú no conoces a la persona con la que tienes enfrente y no te ha generado la suficiente confianza, tú no le vas a contar tu vida. No se la contaría yo, mucho menos voy a esperar que él me cuente su vida. Pues obviamente hay que entenderlo. Hay que ganarse esa confianza para el que te lo cuente. Bueno, vamos a ver, esta en diapositiva es un dibujo mío que típicamente lo hago en la primera visita y es espectacular. ¿Por qué? Porque les explico a los clientes, me la enseñó Rodrigo Pinto, que es un maestro de la escuela RIMAX también, que es muy, muy bueno. Cuando tú pones una casa a la venta, ¿vale? En el eje, ahí no me acuerdo, abscisas y eso, bueno, da igual. Está el eje donde vienen los euros y el tiempo. Entonces les hago una gráfica a los clientes porque en España está así, depende en qué país te encuentres, pero en cualquier caso, si una propiedad sale al mercado y no se vende pronto, su precio baja, ¿vale? Entonces esta gráfica aplica en los mercados a la baja como estamos en España o en los mercados donde competitivos, donde si sale un producto a la venta y no se vende, puede bajar su precio. Es cierto que hay mercados donde puede subir, pero bueno, también depende entonces de la situación del cliente y de por qué quiere vender la vivienda, ¿vale? Entonces yo en este caso, cuando las viviendas están a la baja, lo que hago es les explico, mira, si tú pones un precio muy por encima del valor del precio de mercado, y el mercado está comprando por debajo de un 20 y un 30% por debajo del precio promedio del mercado, los clientes ni siquiera van a ver tu casa. Hay muchos clientes que te dicen, bueno, que me hagan una oferta. Es que ni siquiera la van a ver. No te van a tomar en cuenta ni siquiera para visitar la vivienda. No pongas tu vivienda tan fuera de precio porque lo único que vas a hacer es quemarla, es perder el tiempo. Realmente tampoco te digo que la abarates. Se trata de poner el precio correcto, el precio comercial, el precio donde realmente se va a poder vender esa vivienda. ¿Ok? Entonces, en la primera visita, en lo que te decía del enamoramiento y tal, lo que tienes que hacer es explicar todo lo que vas a hacer para vender su casa paso a paso. Lo primero, que vas a crear una valoración, que al final del webinario también les voy a explicar, les voy a enseñar la valoración que hago, lo que vas a hacer con las fotografías y el vídeo. Les vas a comentar, por ejemplo, yo siempre les digo que en las visitas no quiero que estén, porque si están los propietarios te pueden tirar la venta y se te puede complicar mucho las cosas. Entonces, por favor, diles que en las visitas que mejor ni estén, ¿vale? Si no pueden estar, mucho mejor. La reserva señal, cómo va a ser, el contrato de arras. Hace poco casi se me cae una venta porque la forma de trabajo en Canarias no necesariamente es la misma en Valencia. En Valencia los vendedores pagan una parte de los gastos de notaría y en Canarias, por ejemplo, solamente lo paga el comprador. Entonces, bueno, casi se me estaba cayendo una operación por ese pequeño detalle. Entonces es importante que expliques qué ocurre en tu caso, ¿no? Explicas cómo trabajas, comenta el tema de la publicidad, cómo compartes con otras inmobiliarias. Desde luego no le puedes garantizar que vas a vender tu casa, pero sí le puedes garantizar
que vas a hacer todo lo que esté en tu mano para hacerlo, ¿no? Concreta, en esa primera entrevista es importante que concretes fecha y día para la valoración. Oye, ya tuve una primera visita, el cliente está contento con lo que le he hablado, porque realmente muchos clientes se quedan a lo mejor como, tengo que arreglar mi casa y si no, no me la puedes vender, y a veces se quedan un poco así. Hay que explicar muy bien y ver si el cliente ha entendido o no, ¿vale? Después, en la segunda visita, coméntale, llévale el plan de marketing con su análisis de precio. Te voy a enseñar la valoración que tengo yo. La verdad es que no es mejor ni peor que cualquier otra que puedas tener, pero bueno, si te puede ayudar bien. Te comento que las enviaré hasta el fin de semana, ¿ok? Llévate tu exclusiva y la documentación, porque es parte de lo que le vas a pedir. Y además se la tienes que explicar. La documentación, pues oye, los datos de la escritura y tal. Yo, por ejemplo, en la segunda visita utilizo herramientas como el API virtual, que para mí es una herramienta en España espectacular, porque en esa segunda visita, donde yo ya tengo una confianza con el cliente suele preguntar, oye, ¿cuánto me va a quedar neto a mí después de pagarte tus comisiones y los impuestos y demás? Y con este tipo de herramientas como la de API virtual, yo puedo hacer el cálculo ahí mismo con el cliente, pedirle, a ver, tráeme esta documentación, hacerle el cálculo y darle la información en ese momento. Los clientes quedan alucinados. ¿Sabes todo eso? Sí. No es que lo sepas, que simplemente soy capaz de tener las herramientas que necesito para desarrollar mi trabajo. ¿Vale? Eso en la segunda visita, obviamente si tiene plantas y tal. Oye, después, perdón. Bien, una vez firmada, imagínate que te fue muy bien en esa entrevista y te dieron la exclusiva. Si no te dieron la exclusiva, ¿qué pasa si no firma? No pasa nada. Muchas veces, muchas exclusivas como aquella que acabamos de captar mi compañera y yo, no las vuelven a dar. O sea, no pasa nada si en ese momento no te la dan. Si a ti te ven con cara de ansiedad, de quiero captar esa exclusiva y fírmamela, seguramente toda la confianza que tú has generado hasta ahora se caiga. Luego entonces, si no te la han firmado, por lo general, oye, ¿por qué? Cuéntame por qué. ¿Qué es lo que hice yo que no me has logrado entender? Y sobre todo, que te quede a ti como, oye, no, es que no me gustó esto que me has dicho de las otras inmobiliarias. Oye, pues a lo mejor no le estoy explicando correctamente lo que es el MLS, ¿no? Envía a, obviamente, una vez que, si sí te la firman, está claro que lo que tienes que hacer es enviarle una carta de agradecimiento, que eso es algo muy sencillo. Cumple lo que prometes. Si tú prometes subir la propiedad en 2 días tiene que estar subida. Si tú prometes que va a estar en todos los buscadores, que esté en todos los buscadores, envíale los enlaces, empieza la comunicación con él. Oye, hemos salido al mercado, aún no tenemos llamadas a la semana. Oye, ya salimos por el mercado y ya tenemos X llamadas. De hecho, por ahí vi un informe que presenta un compañero de RIMAX también muy bueno, donde le va diciendo al cliente la cantidad de llamadas que tiene, etcétera. ¿Ok? Bueno, básicamente esto es, digamos, en general en las entrevistas. Ahora, hay unas ciertas reglas que son muy, muy importantes dentro de nuestro negocio, pero para finalizar me gustaría compartirlas contigo. Regla número 1, tú eres lo más importante. Somos comerciales. Si eres feliz en tu trabajo, lo demuestras y además, si lo vives con pasiones, la verdad es que yo no siento que tengo un trabajo. A mí me encanta. Yo puedo estar 7 días trabajando y hablando con clientes y soy feliz. Si a ti no te gusta este trabajo, búscate otro. Seguramente encontrarás otra cosa que te haga más feliz, pero si realmente lo haces, intenta ser profesional, intenta aprender más, intenta leer más. Todo eso te ayudará en cualquier caso, ¿vale? Si realizas con tu trabajo, hazlo con fuerza, con energía, porque además la gente lo siente. Nadie quiere tener un perdedor como agente inmobiliario, por favor. Sí, yo tengo todo mi patrimonio, va a venir. Ay, él, bueno, sí, me da usted su propiedad, la quiero vender. Vamos, desde luego, yo no se la daba, no sé tú. Luego, tus servicios. Piensa lo bueno que son tus servicios y si no son buenos, cámbialos y haz que sean buenos. Si no tienes MLS en tu ciudad, yo por ejemplo en Valencia, cuando empecé como agente hace 4 años, cuando volví de otros temas, no había una MLS fuerte en la zona. Pues ¿qué hice? Me empecé a juntar con otros inmobiliarios
con la idea de crearla. Y hoy por hoy tenemos una MLS bastante interesante donde ya somos más de 30 oficinas, que a lo mejor no es nada para una oficina, para una ciudad como Valencia, pero estamos en ello. Pero hoy por hoy ya puedo compartir, ya hoy me llaman más, hay otra oficina de RIMAX y es espectacular porque me llaman de su oficina para hacer visitas a mis propiedades, me hacen muy feliz. Dedícate a tu trabajo, haz publicidad, ten tus carteles. No saben qué divertido es tener tu cartel con tu foto porque te llaman los clientes que a lo mejor hace mucho que no ves y te dicen, te vi en la Gran Vía Germanías, estaba tu cartel y tal, y la verdad es que es muy divertido. Regla número 3, el mejor estímulo desde luego en este negocio, no nos vamos a hacer tontos, es la pasta, el dinero. Pero obviamente para lograrlo, primero tienes que hacer muchas cosas, mantenerte actualizado, estudiar. Yo cada vez que hago una venta, y a la fecha lo tengo como un mantra, me compro un libro que puede ser de motivación, puede ser una novela histórica, o sea, no necesariamente todo es de formación, pero si tengo libros y leo muchos libros de ventas y leo libros de posicionamiento web y leo libros de redes sociales, no soy la que más sabe de los temas ni mucho menos, pero me interesa saber para poder tener conversaciones con mis clientes. Escucha a tus compañeros en las recargas, por ejemplo, que hacemos cuando vemos a tus compañeros y nos cuentan lo que han hecho, cómo han logrado captar mejores viviendas. La verdad es que es apasionante, nos ayuda muchísimo y además nos pone muchísimo las pilas. Prospecta siempre. Un error típico de los agentes en RIMAX y en cualquier lado es que esperan, prospectan, captan una exclusiva, están como locos para venderla y siguen y dejan de prospectar. No, así no es, así te vas a morir de hambre. Lo que tienes que hacer es prospectar siempre, no esperes a que los clientes te lluevan, pídelos, busca, habla con tus amigos. Oye, ¿tú sabes de alguien que quiera comprar o vender? Utiliza el WhatsApp, que tanto estás todo el día pegada al WhatsApp. Utilízalo para preguntar a los clientes si saben de alguien que quiera comprar o vender. Ni siquiera les estás poniendo ningún problema, es simplemente que les preguntas, oye, ¿tú conoces a alguien que quiera comprar o vender? Es importante. Como dice aquí, MS, ¿sabes lo que significa MS? Mueve mueve el bote, mueve el cuerpo, muévete, ¿vale? No hables mal de tus colegas. Criticar, de veras, la gente que critica es bastante desagradable porque además, si tú criticas, la gente te observa por tus críticas. Si tú vas con un cliente y criticas las fotos de los otros agentes inmobiliarios, adivina qué va a hacer el cliente cuando subas las tuyas. Bueno, va a ir a tu página web específicamente a ver cómo haces las fotos. Ten cuidado, simplemente tú di que haces fotos muy buenas, no que tú las haces buenas y los otros malas, ¿vale? No hables más de la cuenta. Planifica siempre. Desde luego tienes que tener siempre tus números. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Respeta a la agenda. Esto es algo que siempre pongo yo y es algo que a mí personalmente me cuesta mucho trabajo porque nos llama un cliente que quiere ver una casa y dice que lo quiere ver ya y entonces te pones nerviosa y dices, te lo enseño ahora mismo. No, si al cliente le dices, mire, hoy no podemos porque tenemos ya varias visitas a ese inmueble y a otros, si no le importa quedamos mañana, el cliente te va a respetar más y le va a dar mucho más confianza. Porque entonces, si tú le dices que no hay posibilidad de rebaja o que el piso está o la propiedad está muy bien valorada, tal, te va a creer. Si se le enseñas enseguida, quizás no. Yo sé que a veces la necesidad de dinero nos hace hacer esto. Sé leal con tu empresa, con tu marca. Sé prudente, cautivo y... ¿Sabes qué es importante? Siempre, inclusive, si no estás de acuerdo, como todo, puedes buscarte otras cosas, pero lo que sí te recomiendo ampliamente es que seas leal con tu empresa y sobre todo busca siempre cosas positivas para hablar. Y sobre todo cuando estés fuera, habla. Una de las propiedades que capté, que me dio muchas otras propiedades para captar, fue precisamente una que me vino en una clase de pilates de hace 4 años, cuando estaba el mercado en España peor que nunca en su vida. Y me acuerdo en esa, tomando café con las compañeras de pilates, oye, ¿a qué te dedicas? Pues al sector inmobiliario. Hubieran visto la cara que hacían todos, ay, pobrecita. Yo, no, yo estoy muy bien, estoy muy contenta en mi empresa, estamos vendiendo mucho. Yo, por supuesto, no había vendido nada, pero estábamos vendiendo mucho. Y la chica me dijo, mira, tengo una amiga que quiere vender una casa desde hace 2 años. Oye, pues dale tus datos a tu amiga y dile que me llame. Finalmente la amiga me llamó. Si yo hubiera hablado mal del sector,
de cómo los políticos, de la desgracia, de la situación de la crisis y tal. ¿Ustedes creen que me hubieran recomendado un cliente? Yo lo dudo. Al final a lo mejor me hubiera dicho, pues tengo una amiga que desde hace 2 años quiere vender su casa y yo le hubiera dicho, ay, si no te importa me das su teléfono, pero no hubiera sido lo mismo. Estoy convencida que eso marcó un antes y un después en mi carrera. Y créeme, que marque un antes y un después en la tuya, porque si tú hablas de las cosas positivas y te dedicas a resaltar lo positivo y a generar confianza, generarás mucho negocio, perdón. Sé protagonista de tu propia vida. Trata de ser siempre mejor. No pierdas tiempo ni energía comparándote. He tenido compañeras que se la han pasado todo el tiempo comparando. Uf, te quitan muchísima energía. Quítate de la gente que te genera, que te gasta energía. Tú sabes perfectamente a qué me refiero. Quítatela de en medio. No la necesitas. ¿Vale? Desde luego tampoco esperes elogios. Si te va bien, luego resulta que es gracias a que todo el mundo te ha ayudado y todo el mundo se pone Realmente si te va bien, desde luego es porque ha habido gente que te ha ayudado, pero tú has sabido aprovechar esa oportunidad. Aprovecha esa oportunidad porque seguramente la tienes donde estás. Nunca dejes de luchar. Nadie en esta vida te ayudará tanto como te ayudarás tú. Si te ayudas tú, siempre va a manejar. Cuida muy bien los mensajes que dices. Ayer hablaba con uno de mis compañeros porque ayer tuvo un día malo, como todos a veces tenemos. Y me decía, es que a mí todo me pasa. Y dije, bueno, pues empieza por dejar de decir eso. Si continúas diciendo, a mí todo me pasa, adivina qué, todo te va a pasar. Luego entonces, deja de decirlo. No sigas por ese camino porque ese camino desde luego no te está trayendo bien. No seas tu propio contrincante, tienes que ser amigo tuyo. Tienes que ayudarte a pensar en lo positivo, en por qué está bueno y sobre todo, por qué es interesante que tú ayudes a tus clientes. Porque estoy convencida de que si tú te convences a ti mismo de por qué es interesante que los clientes te den a ti la propiedad, realmente vas a poder captar mucho más propiedades. Continúa formándote, acude a todas las charlas, cursos y demás eventos. Este curso lo voy a poner, bueno, no, si lo quieres ver varias veces, entonces puedes entrar en una locura temporal, entonces no te lo recomiendo. Pero hay muchos otros cursos en Main Street, que es una página web que se nutre de todos los cursos. Hay muchos vídeos y muchos cursos en español. Entra en YouTube, hay educación. La educación puede ser cara, pero la ignorancia es mucho más. ¿Ok? Bueno, ya sabes qué hacer, ahora vive el momento y disfruta. Silencia tu voz interior, te lo suplico, esa que te habla al mismo tiempo, que te están hablando tus clientes, porque tus clientes te necesitan realmente tu ayuda. ¿Ok? Ahora sí ya estás preparado, conoces el proceso en la venta, sabes que es todo un tema de confianza, busca todas las herramientas que te ayuden a generar esa confianza. Si los deportistas se entrenan a diario, porque Rafa Nadal y todos los deportistas de élite no llegan a jugar el partido y ya está, se entrenan todos los días y hacen muchos otros deportes, es muy curioso, pero tú no te imaginas que un tenista nade y corra y haga otros deportes. Por supuesto que sí, no solamente juega tenis. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Tenemos que formarnos no solo del sector inmobiliario, sino de muchas otras materias. Bueno, básicamente con esto termino. Aquí están mis datos, mi correo electrónico, mi teléfono. No sé si ya no me mostraron más preguntas o qué hice yo para configurar, que a lo mejor es que no me aparecieron más preguntas. Si tienen alguna pregunta, me las pueden hacer ahora mismo. Mi Facebook es mi página de Facebook es Vivir en Valencia, mi Twitter es Rocío G. Gázquez. Te invito de todo corazón a que lo tengas y si sabes de alguien que quiera comprar o vender una propiedad en Valencia, España, me lo recomiendes, ¿vale? Uy, sobre todo todos mis amigos venezolanos que en Valencia, no sé si porque se llama Valencia, pero se está llenando de venezolanos aquí, muy divertidos, con muchas arepas, por cierto. Bueno, con esto termina la presentación y termina la hora del curso. Les voy a enseñar ahora, momento, les voy a enseñar ahora lo que es la, lo que es la presentación del dossier, ¿vale? No sé si, a ver, si por ahí alguien me puede decir si ven tengo un montón de llamadas perdidas, pero no sé si alguien me puede,
Si alguien me puede decir si están viendo la presentación a todo esto. Vamos a abrir el dossier, ¿vale? Les voy a enseñar un poco lo que es el dossier que yo presento a los clientes, ¿vale? Ok. Este es el dossier que yo tengo. Tenemos lo que es, digamos, le pongo la presentación de servicios y le pongo, bueno, pues nuestro éxito radica en resultados. Aquí yo ya te puedo decir muy orgullosa de mí misma, pues que todas estas propiedades pues han sido vendidas por mí. Realmente, pues para mí es todo un orgullo y como les digo a todos en mi oficina, ponlas como si fueran tuyas porque son de la oficina. Recuerda la filosofía que tenemos en Rimas, que realmente muchas veces no son tuyos los triunfos, pero pueden ser de la oficina. Aprovéchate de ellos. Después le hablo, porque este es el dossier. Ojo, una cosa que es muy importante, hablando del dossier, es que yo no baso la conversación que tengo con mi cliente en el dossier, porque entonces se vuelve como una presentación. Y yo quiero que la persona que tenga enfrente piense que está hablando con una amiga que le va a resolver un problema. Si yo baso mi presentación en la presentación del dossier, lo hago muy impersonal. Entonces yo no quiero eso, yo quiero que ese dossier se quede porque resulta que somos personas sociables y que yo todas mis decisiones siempre las comparto con los demás. Si me compré una marca de coches, hace poco estuve en Canadá y mi cuñado todos los días me contaba por qué había decidido comprarse la camioneta que se había comprado, por los caballos de fuerza y demás, que a mí yo ni siquiera sé de eso, pero a todos nos gusta tomar buenas decisiones. Entonces, si alguien viene y me dice, oye, ¿hablaste con los de la inmobiliaria? Sí, me lo van a trabajar en exclusiva. ¿Qué? ¿De qué me estás contando? ¿Cómo se te ocurre? Obviamente, si yo le dejo mi dossier, yo sé que ese cliente va con mi dossier, porque además te lo dicen, va con tu dossier y se lo presume a los clientes. Mira, esta es la persona que vino y mira, aquí está todo lo que va a hacer. Yo les digo cuál es mi satisfacción, quién soy yo, que yo nací en el DF, que mi papá era español, hablo de mi carrera, les hablo de todo lo que voy a hacer para vender su vivienda, la red de inmobiliarias, la presencia en redes sociales, el cartel, el reportaje fotográfico, las páginas web, etcétera. Claro que se lo tengo que poner porque el cliente tiene que saber qué es lo que voy a hacer, además se lo estoy poniendo por escrito, ¿ok? El plan estratégico donde le digo, mira, voy a hacer todo esto, verificar la información de tu propiedad, valorarla, determinar el precio de venta, definir el mercado, porque pues cada propiedad tiene un mercado específico, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Le explico un poco y le enseño las fotos que hago, la presencia que tengo en las redes sociales, la colaboración con otros agentes, ¿ok? El tema de las redes sociales, el cómo debe ella preparar su casa. De hecho, en la valoración además les hago preguntas concretas o les hago recomendaciones concretas para su vivienda, ¿vale? Les hablo del compromiso de servicio. ¿A qué nos comprometemos como una oficina RIMAX? Pues nos comprometemos a valorar su mueble, a asesorarlo en la presentación de la propiedad, etcétera, etcétera. Todo eso lo pongo. Le digo que estoy preparada, aprovecho, ya que tengo alguno que otro premio, pues por lo menos ponerlo, ¿no? Y sobre todo los documentos que voy a necesitar si me firma la exclusiva. Aquí no me ha dado la exclusiva, pero ese dossier a cada entrevista que voy yo, cada entrevista que se lo llevo. Y seguramente te puedo decir que en el 99,9 de las veces ni siquiera he tenido que sacarlo. ¿Por qué? Porque baso mi relación con los clientes en función de la confianza. Pero eso sí, se las dejo, porque esos clientes tienen hijos que lo saben todo, tienen primos que lo saben todo, tienen el cuñado que lo saben todo. Entonces, es importante que esta gente pues tenga ese dossier para poderse defender de sus parientes, ¿no? O para poderte defender a ti de sus parientes.